Buenos días a todos. Vamos a empezar esta sesión muy interesante de estimulación sin cables. Vamos a abordar 4 aspectos. En primer lugar, hablaremos de las indicaciones desde un punto de vista práctico. En segundo lugar, vamos a hablar, desde hace 2 años pues tenemos la posibilidad de poner el AV. Hemos conseguido esa asincronía o no. En tercer lugar, vamos a hablar de la conjunción del marcapasos sin cables con otros dispositivos cardíacos. Y vamos a terminar con qué hacer con estos dispositivos cuando llegan al final de la vida. Yo soy Víctor Castro, yo trabajo en la Unidad de Arritmias de Puerta de Hierro. Moderando conmigo está José Luis Martínez Sande, en Santiago. Tenemos 4 ponentes fantásticos con muchísima experiencia en el campo y al final haremos una discusión. Y nada, muchas gracias a la audiencia por venir y empezamos con Emil Cetuco, que nos va a hablar de las indicaciones de marcapasos sin cable, de las guías a la práctica clínica. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar otra vez presencialmente aquí en Granada. Y bueno, es un placer para mí poder comenzar esta ponencia sobre las indicaciones de marcapasos sin cables. Estos son mis conflictos de intereses. Y para comenzar, todos sabéis que los marcapasos sin cables han nacido para solventar los problemas que teníamos con la estimulación convencional, principalmente a nivel de los electrodos y del bolsillo, donde se producen las principales complicaciones primarias. Entonces, las guías actuales, las guías europeas, recomiendan la estimulación de marcapasos sin cables como una alternativa a los marcapasos convencionales en problemas de acceso vascular y en pacientes de alto riesgo infeccioso. Como podemos ver, es una recomendación bastante elevada, es una recomendación 2A y en este sentido creo que todo ya es lo que estamos haciendo en la práctica clínica. Sin embargo, hay una nueva recomendación como indicación 2B, como una alternativa a la estimulación convencional basados en las preferencias del paciente y en la expectativa de vida, a lo que quizás yo agregaría también las posibilidades socioeconómicas y las posibilidades técnicas de cada sala de electrofisiología. Y es aquí donde yo creo que debemos incidir en esta charla para valorar otras indicaciones que no solo sean los pacientes con fibrilación auricular y bloqueos o en pacientes con los que se puede controlar la sincronía AV en los nuevos dispositivos, sino también otras indicaciones potenciales fuera de la estimulación auricular. También en la ERA se han hecho recomendaciones en este sentido a nivel del alto riesgo infeccioso de los pacientes y ya lo recomiendan como una mejor opción en caso de infecciones previas del dispositivo. En el último congreso se presentó en Copenhague una serie de consensos donde se vio que no solamente es importante que el dispositivo sea implantado en una sala de electrofisiología, sino teniendo en consideración los mismos cuidados que tenemos con un marcapasos convencional y teniendo un electrofisiólogo que sea experto en drenaje pericárdico por las posibles complicaciones con las que nos podemos encontrar. También remarcar que en estos casos se está recomendando cada vez más la ecografía para la punción femoral y no interrumpir la anticoagulación como realizamos en otro tipo de procedimientos. No voy a hablar de la extracción ni de los nuevos implantes que le tocará más tarde al doctor Martínez y bueno, ya comentar que estas son indicaciones y consensos que estarán disponibles aún sin publicar de la ERA. Para comenzar sobre los principales estudios, los estudios iniciales, los pivotales. El estudio IDE ya incluyó una gran cantidad de pacientes. Saber que todos estos estudios son no randomizados, son estudios observacionales, pero en los mismos se ha podido valorar la performance eléctrica a nivel agudo y crónico y saber que hay pocas complicaciones en su seguimiento. Todos sabemos que hay algunos casos en los que hay beneficios en comparación a los transvenosos y que también tenemos menores complicaciones crónicas o menores complicaciones mayores cuando más aprendemos sobre la técnica y cuando más experiencia tenemos. Para recordar las características basales de los pacientes de los estudios pivotales, podemos ver que en su mayoría son hombres, con edad alrededor de los 75 años, con comorbilidades, pero como vemos, a medida que se avanza en los años, los pacientes tienen menos comorbilidades, son, digamos, quizás pacientes con más comorbilidades en las cuales no se pondría un marcapasos convencional, como la insuficiencia renal, y como podemos ver, muchos de ellos llevan un dispositivo previo
o han llevado un dispositivo previo y, por ejemplo, en el estudio PAR ya vemos que un cuarto de la muestra tienen una condición que excluye el implante de un marcapasos convencional. Todo esto creo que marca también la práctica clínica habitual y es en lo que tenemos que basar nuestros trabajos. ¿Qué hemos visto con estos estudios en el tiempo? Que hemos ido cambiando la técnica de implante. No solo lo que comentaba previamente sobre la ecoguiada para hacer la punción femoral, sino también la localización del implante. La localización actual o en la localización en la que logramos menor complicación es la localización septal, que como vemos aquí, prácticamente ya en los estudios de 2018 se realizaba en un 60% de los casos, con diferencia del inicio donde se hacía solo en un 30%. Esto ha llevado a una incidencia más baja de complicaciones agudas como es el derrame pericárdico y la perforación cardíaca. Ya para hablar un poco de lo que es los parámetros eléctricos y lo que podemos ver nosotros en estos pacientes, sabemos que todos presentan en general un umbral bajo que es estable en el tiempo y que también la impedancia disminuye y el sensado aumenta. Con estos parámetros buenos de implante podemos lograr una longevidad estimada de la batería de alrededor de 12 años. Sin embargo, nuestro grupo ha publicado un estudio en los cuales teníamos pacientes con alto umbral. Alto umbral nosotros le llamábamos a un umbral de más de 2 volts en el seguimiento. Y vimos en nuestra población de 100 pacientes que si hacíamos un score de predicción, al lograr un umbral de implante menor de 0,5 y una impedancia, que esto hasta ahora no lo habíamos mirado, mayor de 600, tenemos un alto valor predictivo, un valor predictivo negativo del 99% para un umbral elevado. Solo decir que en este estudio de 100 pacientes, solo 4 tuvieron umbral alto a largo plazo. ¿Qué nos dicen los estudios cuando comparamos con los marcapasos convencionales? En este estudio del 2018, en el que participa también el doctor Martínez Sande, vemos que el rendimiento de estos marcapasos en la práctica clínica es consistente con lo que nos decían los estudios pivotales. No solo las complicaciones mayores en el seguimiento son bajas, sino que si comparamos con una cohorte histórica, vemos que disminuye el riesgo total de complicaciones hasta un 63%, principalmente derivado de la hospitalización y la reintervención. En este otro estudio, en una población en la que se derivaba a un centro de alta tasa de extracción de electrodos, podemos ver que compararon 100 pacientes con marcapasos sin cables versus 100 transvenosos. En todos tuvieron un éxito muy alto de implante, como en los estudios, y en los casos de marcapasos sin cables el procedimiento fue más corto. Sí hay que mejorar, o creo que todavía hay margen de mejora para el tiempo de fluoroscopia, que en estos dispositivos sigue siendo algo más elevado que en los convencionales. Ya en otros estudios, los estudios más actuales, el estudio SET, vemos que a corto plazo, cuando comparamos una población muy grande de pacientes, de casi 15.000 pacientes, que esto se realizó en Estados Unidos, dentro de estos pacientes había 6.000 pacientes con marcapasos sin cables, vemos que los pacientes, como comentaba previamente, eran más jóvenes, pero sí que tenían un score de Charlson más elevado, tenían más comorbilidades. Sin embargo, cuando se ajustó por estas comorbilidades, se vio a nivel agudo, que fue a los 6 meses, que no hubieron más complicaciones agudas en el grupo sin cables. Y además, en el seguimiento, pues hubieron menos complicaciones crónicas. El estudio de seguimiento de esta misma cohorte de pacientes, donde ya se ampliaba la N, vemos que a los 2 años de seguimiento, además de tener mejoría en las complicaciones agudas, había un 38% de reintervenciones y una reducción también del 31% en las complicaciones crónicas. Además de todo esto, no habían diferencias en la mortalidad, que también es llamativo, pero no hubieron diferencias. ¿Qué pasa con la anticoagulación? Que es algo que nos preocupa bastante, no solo en los marcapasos sin cables, sino en los dispositivos en general. También este es un estudio de nuestro grupo, en el cual determinamos en una serie de 100 pacientes cuáles eran las complicaciones hemorrágicas y tromboembólicas que teníamos asociadas al implante. Este estudio fue realizado entre el 2014 y 2018, cuando no realizábamos punción ecoguiada en forma habitual, y a pesar de eso, y que el 40% de la muestra estaban anticoagulados, no tuvimos más problemas en el marcapasos que estaba anticoagulado versus el que no. También este era un protocolo del servicio, que es lo que actualmente se realiza. Si el paciente está con un anticoagulante de acción directa o bajo heparina, suspendemos la dosis previa, pero si el paciente está con una antivitamina K, mantenemos un Sintrom con un INR menor de 3 sin suspender.
En este estudio, como les comentaba, no vimos que el anticoagulante aumentara las complicaciones. Sí recalcar que la mayoría de los pacientes anticoagulados tenían un implante septal. En el estudio tuvimos una paciente que tuvo un derrame pericárdico que fue solventado con un drenaje y una del grupo anticoagulación con Syntrón y una paciente del grupo no anticoagulada que tuvo una trombosis venosa femoral. Con todo esto se han hecho scores de riesgo para poder intentar elegir mejor al paciente o mejor al candidato al marcapasos sin cable y también para poder cambiar nuestra práctica durante el implante. Como vemos aquí, se ha desarrollado este score que se ha publicado recientemente en Europace, en el cual se ven varias variantes clínicas, como podemos ver la enfermedad pulmonar, el EPOC, el sexo femenino, la edad avanzada y el índice de masa corporal bajo son predictores de derrame. Asimismo, también si la recolocación o el intento de reimplante se realiza más de una vez. Con todo esto, no decir que están excluidos, pero sí saber que son pacientes que pueden tener potencialmente un riesgo mayor, en los cuales tenemos que afinar muy bien la técnica y elegir el mejor tipo de implante. Algo que está muy, digamos, en moda ahora actualmente es el riesgo de infecciones con los marcapasos sin cables. Nosotros ya sabemos desde los primeros estudios que les he comentado que en algunos casos hubieron infecciones en estos marcapasos, pero que la mayoría de los eventos no estaban relacionados con el dispositivo. Uno de los pacientes que tuvo una infección fue a una cirugía valvular aórtica por otro motivo y se extrajo el dispositivo y no se vieron vegetaciones asociadas al dispositivo. Ninguno de los pacientes requirió una extracción y todos respondieron bien a antibióticos. ¿Y esto por qué está pasando? ¿O qué pensamos que puede ser la fisiopatología detrás de esta resistencia, digamos, que tienen los marcapasos a la infección? Por un lado, lo ya conocido, que es la ausencia del bolsillo y del electrodo, el menor tamaño, pero también la menor manipulación que tenemos nosotros con este dispositivo. O sea, no tocamos tanto como un electrodo. La zona donde lo implantamos tendría un flujo turbulento, que también sería beneficioso en este sentido, y el tipo de revestimiento que tiene el marcapasos. En pacientes con infecciones previas ya hay estudios en los cuales se ha explantado el dispositivo y se ha implantado un dispositivo sin cables casi en un 37% de la muestra en el mismo día. En todos hubo un alto éxito de implante y la mediana de hospitalización fue baja. En ninguno de los pacientes se vio una infección recurrente luego del implante tras un tiempo largo de seguimiento. ¿Qué pasa en los pacientes que extraemos electrodos? Nosotros tenemos aquí una población bastante desafiante, principalmente los pacientes dependientes de marcapasos, a los que le extraemos el electrodo y tenemos que dejarle algún tipo de tratamiento y hasta ahora era o el epicárdico o el endocavitario con un electrodo fuera. En este estudio de una población que también se hace es un centro donde se hace alta extracción de electrodos, se comparó tanto el paciente al que se le extraía electrodo como el paciente el que no tenía extracción y vieron que los resultados en cuanto a implante, a fluoroscopia y al seguimiento fueron similares. En la infección aguda ya hay algunos datos. En este estudio, que es un estudio con pocos pacientes, pero es un estudio inicial, 17 pacientes que recibieron un marcapasos sin cable el mismo día de la extracción del dispositivo infectado, incluso con una infección activa, porque muchos de estos pacientes eran dependientes, se vio que no hubieron infecciones en más de 140 días de seguimiento. Yo creo que esto es algo bastante disruptivo, bastante importante para tener en cuenta en la complicación tan dura como es la infección. Y ya por último, quería comentar dos palabras sobre la válvula tricúspide. Nosotros hemos tenido la suerte de tener una beca otorgada por la estimulación del ritmo cardíaco, por lo que estamos muy contentos y hemos iniciado un estudio randomizado prospectivo que creo que hasta ahora es importante contar con este tipo de datos sobre pacientes que necesitan estimulación ventricular sin necesidad de estimulación auricular o biventricular, en los cuales hacemos un eco basal y de seguimiento a los 6 meses y valoraremos si el MICRA produce disfunción valvular o subvalvular o no la produce. Todos sabemos que los marcapasos sin cables tienen un alto riesgo de insuficiencia tricuspidia, que casi es hasta un 25% de un grado en este último metaanálisis, y nosotros queremos demostrar que con esta nueva técnica mejoraríamos esta dificultad. Ya para concluir, recordar que el marcapasos sin cable tiene un éxito elevado de implante, tiene un bajo rango de complicaciones agudas, los parámetros son estables y se mantienen con seguridad a largo plazo. Sabemos que hay una reducción en las complicaciones crónicas
valoradas como revisiones o como hospitalizaciones, que hay claras ventajas en pacientes que tienen problemas de acceso vascular o con riesgo de infección, y tendremos que ver qué implicaciones tiene todo esto sobre la válvula tricúspide. Muchas gracias. A continuación, el doctor Sembrión Gos Figuero, de Madrid, nos va a hablar sobre el MICRA-AV, la sincronía V, mediante estimulación sin cables, si el objetivo está o no conseguido. Gracias. Bueno, antes de comenzar, quería agradecer al Comité Científico de la organización la oportunidad de estar aquí hablando de este tema, que personalmente a mí y a mi grupo nos encanta. Estos son nuestros conflictos, mis conflictos de interés, Bueno, yo creo que antes, cuando hablamos del objetivo de sincronía AV, primero tenemos que definir cuál es el objetivo, cuál es la sincronía AV ideal o la que le debemos pedir al dispositivo. Bueno, le podemos pedir un 100%. ¿Sería justo? Bueno, tenemos que verlo. Uno, cuando intenta ver cuál es la sincronía AV que le vamos a pedir a un marcapasos VDD, pues está tentado en mirar qué hay publicado sobre este tema. Y hay trabajos del año 92, como es este artículo. Hay trabajos un poco más modernos, de un grupo español, e incluso hay trabajos publicados el año pasado. Y todos nos dicen o nos dan datos orientados en la misma idea. Hablan del porcentaje de pacientes que permanece con sincronía V, pero no el tiempo del día en el que esos pacientes tienen sincronía V. Valores que oscilan entre el 74 y el 98%. Pero claro, ¿sería justo pedirle a un marcapasos sin cables la misma sincronía V que un marcapasos con cables VDD? Pues no lo sé, pero probablemente no sería justo. ¿Por qué? Porque el marcapasos sin cables es un dispositivo que está alojado únicamente en el ventrículo. Es decir, funciona en modo VDD, pero no es un marcapasos VDD. No tiene ningún elemento en la aurícula que sea capaz de detectar señales eléctricas o mecánicas. Entonces, ¿cómo hace la sincronía V el marcapasos VDD o el marcapasos sin cables? Pues como todos sabéis, utiliza el acelerómetro del dispositivo para detectar los ruidos cardíacos que ocurren en toda la fase del ciclo cardíaco. Detecta primero el primer ruido, el segundo ruido, y estos ruidos caen en el PIVAC, en el periodo refractario absoluto de la aurícula, porque son ruidos que no le interesan al dispositivo. Cuando termina ese segundo ruido es cuando abre una ventana en la que empieza a escuchar qué está ocurriendo en la diástole y en concreto en la aurícula o el llenado auriculoventricular. Todos sabemos que después del segundo ruido aparece el llenado pasivo, un tercer ruido, y en este momento, en esta fase en la que empieza a escuchar lo que ocurre en la aurícula, establece un sistema de umbrales. Cuando ocurre el tercer ruido, como no le interesa esta actividad, establece un umbral alto para no detectarlo. Y a continuación del tercer ruido viene lo que queremos escuchar, la contracción, el cuarto ruido, que es la contracción mecánica auricular. Y ahí establece un umbral bajo para detectarla y que eso desencadene el estímulo ventricular si no ha ocurrido espontáneamente. Esto cambia un poco nuestra percepción de los marcapasos. ¿Por qué? Porque el canal de marcas vamos a encontrar cosas que no veíamos con los marcapasos con cables. Cuando termina el periodo en el que busca el ruido cardíaco del primero al tercer ruido, aparece en el canal de marcas esa marca que veis ahí en forma de V, ventricular, en fin de búsqueda de eventos ventriculares o auriculoventriculares hasta el tercer ruido. Y a partir de ahí es cuando empieza a buscar el cuarto ruido, la contracción mecánica. ¿Que la detecta correctamente? Pues aparece esa marca en el canal de marcas, AM, e inmediatamente después, pues si no el latido propio, un latido estimulado. Vamos a repasar qué datos tenemos hasta ahora en la literatura del grado de sincronía V que pueden aportarnos estos dispositivos. Y tenemos que ir, lógicamente, al estudio Marvel 2. ¿De acuerdo? Recuerdo, estudio Marvel 2, 77 pacientes portadores de un marcapasos sin cables VR en ritmo sinusal. Se les descarga el algoritmo de detección de la contracción mecánica auricular, se les pone un holter a los pacientes y durante
un periodo de aproximadamente 5 horas, pues se estudia el cambio de la sincronía V. Y los datos fueron muy buenos. Como veis ahí, los pacientes basalmente partían de una sincronía V cercana al 27% y en el subgrupo de 40 pacientes con bloqueo V completo, la sincronía V media subió hasta casi el 90% y la mediana por encima del 94%. Estos son datos prácticamente, son muy buenos, son datos espectaculares. Hay que recordar que esto es simplemente durante unas 5 horas de funcionamiento del dispositivo. Y hay que recordar también una cosa, el objetivo primario de este estudio no era determinar el porcentaje de sincronía V, era superar un porcentaje de sincronía V superior al 70%. Ese es el dintel que se pusieron los investigadores. Y en ese subgrupo de pacientes, de 40 pacientes con bloqueo V, 38 de los 40 superaron ese umbral del 70% de sincronía V. El Marvel 2 también nos empezó a dar datos de cuál iba a ser el comportamiento del algoritmo, pues bueno, un poco en vida real. ¿Y qué datos nos aportaron? Pues cuando el paciente estaba quieto, fuera en decúbito supino, en decúbito lateral, todo iba bien. El porcentaje de sincronía V era superior al 82-83%. Pero cuando el paciente empezaba a hacer actividad física, a andar despacio incluso, ese porcentaje ya empezaba a caer. Y nos aportó un dato muy importante. Para alcanzar esas cifras iniciales que hemos recordado, es muy importante la reprogramación del dispositivo. El dispositivo, una vez puesto, te ofrece unos parámetros que él cree correctos para generar sincronía auriculoventricular que tú ya luego puedes cambiar. ¿Y qué nos dijo este estudio? Que en el subgrupo de pacientes con bloqueo V completo era necesario reprogramar, muy frecuente, por encima del 50%. Y dentro de los parámetros que se podían cambiar, la ventana de A3 era necesaria a su vez en casi todos esos pacientes, ¿de acuerdo? En 21 pacientes. Luego, el cambiar los umbrales también era necesario, pero en un menor porcentaje de casos, y el cambio de vector pocas veces era necesario porque pocas veces se solucionaba los problemas de infra o sobresensado. En este sentido, también hay un trabajo del año pasado, ¿de acuerdo? Es un trabajo retrospectivo y ya con pacientes implantados con el dispositivo que tenemos actualmente comercializado, que es el Micra V, ¿de acuerdo? Estos no son pacientes a los que se le descargará, es la primera experiencia con pacientes de nuevo en vida real. Es un estudio retrospectivo de 50 pacientes, pero que las conclusiones apuntan en la misma línea. La reprogramación es tremendamente frecuente y necesaria, como vemos en la parte de la derecha, las rayas azules son los pacientes en los que fue necesaria la reprogramación y vemos cómo tras esa reprogramación todas las flechas van hacia arriba, mejora, ¿de acuerdo? Como veis ahí se describen los cambios en la mayor parte de los pacientes y todos van en la misma línea. Cambiar la ventana de A3, la ventana VE, ¿de acuerdo? Modificar los parámetros, sobre todo el umbral de A4 sería el segundo cambio más necesario, pero por descontado el primero es modificar la ventana de A3 y bueno, ya el resto de cambios serían menos frecuentes. Pero la reprogramación parece necesaria para alcanzar esas cifras de sincronía V. Los autores de este trabajo, ¿cómo evalúan la sincronía AV? Pues la evalúan con los contadores del dispositivo, a través de estos dos índices, de acuerdo, el tracking index, que es el porcentaje de latidos ventriculares estimulados que han sido generados o desencadenados por la correcta detección de la contracción mecánica, o lo que los autores definieron como sincronía AV total, que sería el porcentaje de AMVP, AMVS y el tiempo que el paciente está con conducción propia, porque en ese trabajo a todos los pacientes se les había habilitado el algoritmo de conducción intrínseca. ¿Qué vieron estos pacientes? Pues también unas conclusiones bastante importantes. Cuando el paciente no necesitaba el pacing, es decir, cuando tenía conducción AV propia, las cosas iban muy bien. La sincronía V medida por cualquiera de estos dos parámetros aumentaba tras la reprogramación y a valores muy altos. Y ese dintel del 70% que nos había puesto el Marvel 2 lo superaban todos los pacientes con un porcentaje de pacing ventricular por debajo del 50%. Pero ¿qué pasaba cuando el paciente no tenía esa conducción intrínseca? Necesitaba mucho del marcapasos, pues que las cosas también mejoraban, pero no mejoraban tanto.
mejoraba la sincronía V a cifras de 75% y ya solo 2/3 de los pacientes fueron capaces de superar ese dintel de 70% tras la reprogramación. Con lo cual, lógicamente, no podemos depender de la conducción intrínseca del paciente para conseguir cifras altas de sincronía V. Este es un trabajo publicado el mes pasado que intenta hacer lo mismo, pero ya aportando datos del Holter electrocardiográfico, como un poco haciendo lo mismo que hizo el Marvel 2. Es una serie corta de 20 pacientes que nos viene a decir lo mismo. Es necesario y frecuente cambiar los parámetros de programación. En la ventana de A3 hay que cambiarla generalmente en un porcentaje muy alto de los pacientes y ya os adivino, adelanto, mejor dicho, que va a ser siempre hacia la baja. Los umbrales a veces hay que cambiarlos también. Y curiosamente este trabajo aumentaba la frecuencia cardíaca mínima a 60 latidos por minuto, lo cual en un dispositivo VDD creo que no es lo más adecuado. Pues tras estos cambios de la programación en pacientes con alto porcentaje de pacing, es decir, en pacientes sin conducción AV intrínseca, mejoraba la mediana de sincronía V del 29 al 40%. Tengo que recordar que esos 816 horas de Holter he puesto ahí que fueron analizadas de manera manual, y esto está puesto entre comillas, porque a diferencia del Marvel, en el que todas las horas de registro electrocardiográfico se analizaron manualmente, en este trabajo solo se analiza manualmente el primer minuto de cada hora y el resto de la sincronía V de cada hora se infiere en lo que se consigue el primer minuto, con lo cual están analizando 24 minutos por Holter, no todo el Holter entero. Pero bueno, insisto que los resultados van todos en la misma línea. Cuando el paciente necesita un porcentaje de pacing alto, es decir, cuando tiene poca conducción intrínseca V, las cosas van bien a frecuencias cardíacas bajas, por debajo de 70 latidos por minuto. Cuando la frecuencia sinusal del paciente sube, ahí las cosas ya empiezan a ir mal con cifras de sincronía V del 33%. Y en cambio, como podéis ver en la parte derecha de la diapositiva, los pacientes que tienen conducción AV intrínseca, lógicamente, ahí sí que es más fácil conseguir cifras altas de sincronía V. Permitidme recordar cómo funciona el dispositivo. El dispositivo lo implantas y, como he dicho, hace una prueba de autoajuste de los parámetros auriculares que te ofrece. Y uno, cuando piensa cómo va a funcionar el dispositivo, pues tiene tendencia a pensar que el objetivo del algoritmo es normosensar lo más que pueda, compensando no tener ni mucho ni poco infrasensado. Pero como veis ahí en el canal de marcas, en la tira, la mayor parte de las veces después de la prueba de autoajuste nos encontramos esos, con latidos bien detectados, con latidos infrasensados. ¿Por qué? Pues nosotros hemos aprendido que es un algoritmo conservador. ¿Conservador en qué sentido? En que siempre va a preferir infrasensar actividad auricular frente a sobresensar. Huye absolutamente del sobresensado, de que se genere una taquicardia media por marcapasos, y prefiere infrasensar y hacer un estímulo a la frecuencia cardíaca mínima programada. Con todo esto, nuestro grupo nos hemos propuesto subir el listón de sincronía V que se le puede permitir o que se le debe pedir a este dispositivo. Y en nuestra serie de pacientes con un dispositivo, un micro V primo implantado, hemos hecho un seguimiento estrecho, como podéis ver ahí. Les hemos programado a todos en VDD desactivando el algoritmo de conducción intrínseca porque hemos querido probarlo en situaciones de alta dependencia o simular una situación de alta dependencia, y todo cambio en la programación que hemos hecho en el dispositivo lo hemos hecho fiándonos de los contadores del dispositivo, la suma del AMVP y AMVS. Como veis ahí en la tabla, el 100% de nuestros pacientes han necesitado una reprogramación, todos. En todos ha sido necesario desactivar la ventana de A3 y acortar el valor al mínimo o prácticamente el mínimo, por debajo de 650 milisegundos. Y como veis ahí, bueno, el umbral de A4 ha sido la segunda modificación más frecuente, y como vimos en el Marvel, el cambio de vector y el umbral de A3 muchas veces es muy poco frecuente o muy poco necesario. Esto es lo que hemos encontrado, ¿de acuerdo? La correlación que hemos encontrado entre el desactivar la ventana de A3 y acortarla y el porcentaje de sincronía V guiado por los contadores del dispositivo que hemos encontrado. Como vemos, el dispositivo siempre te ofrece ventanas de A3 largas, por encima de 800, y el desactivar ese algoritmo y acortarlo supone que inmediatamente, bueno, mejor dicho, el resultado sea porcentajes de sincronía V altos, por encima del 80-85%, que se mantienen a largo plazo.
como queríamos saber si estábamos haciendo bien las cosas y no estábamos dando tiros al aire, hicimos un análisis intermedio al primer mes intentando determinar qué predictores de mejoría de sincronía V encontramos. Y sí, parece que no íbamos mal encaminados. La desactivación de la ventana, del ajuste automático de la ventana de A3 y el acortamiento a cifras bajas fueron predictores de mejoría de la sincronía V. Aquí veis un ejemplo. En la parte de la izquierda veis los parámetros que te ofrece el dispositivo después de ponerlo y como veis ahí con una ventana de A3 de 900 milisegundos lo más frecuente que ocurra es que la señal de A4 caiga dentro de donde tendría que estar A3, con lo cual no lo va a sensar, ¿vale? Y vamos a obtener un porcentaje de sincronía V aquí del 66% con un histograma de frecuencias nada fisiológico. El simple hecho de desactivar la ventana de A3 y de acortarla a un valor bajo de 600 hace que todo caiga donde tiene que caer y que el A4 caiga donde tiene que caer. Genere un porcentaje de sincronía V por contadores cercano al 90% y, lógicamente, un histograma de frecuencias acorde y fisiológico. Pero como no nos queremos quedar en los contadores, que pueden ser un dato fiable, pero no nos dice si la sincronía V es normal, a 26 de nuestros 31 pacientes les hemos puesto un Holter ECG que hemos analizado de manera automática, no manual, con una herramienta descrita hace más de 17 años por un grupo español que detecta los QRS y busca para atrás y para adelante las señales que hay, la P y la onda T, y es capaz de detectar qué diferencia o qué intervalo tenemos entre la P y el QRS. Este es un algoritmo que tiene sensibilidad y valor predictivo positivo del 99% para la detección del QRS y sensibilidad de casi el 99% y valor predictivo positivo del 92% para la detección de la onda P. El Holter lo hemos puesto a todos los pacientes, bueno, a los 26 pacientes, tras 2 meses de la última reprogramación, primero para asegurar que lo que íbamos a encontrar estaba bajo los efectos de lo que nosotros habíamos cambiado y segundo para asegurarnos de que se realizaba en un ámbito ambulatorio de su vida habitual. Y hemos encontrado, tras más de 550 horas de análisis de la grabación, que 20 de nuestros 26 pacientes han superado el dintel que nosotros nos hemos autopuesto del 85%, tan solo 6 no alcanzaron ese dintel y, como veis ahí, ¿bajo qué condiciones de programación? Pues bajo ventanas de A3 cortas, una media de 620, fijas, sin el ajuste automático, el umbral de A3 y el umbral de A4, como hemos visto en la tabla inicial, sobre todo el de A4 ha sido necesario bajarlo en casi 8 pacientes, ¿de acuerdo? Y el cambio de vector, como habéis visto, nos ha solucionado generalmente poco la situación cuando el dispositivo funcionaba mal. ¿Y qué media de sincronía V hemos encontrado en esta serie de 26 pacientes tras el análisis del Holter en condiciones de actividad física normal? Pues una media del 87% y fraccionada en función del rango de frecuencia cardíaca en el que se movía el paciente, pues por debajo de 80 todo funcionaba bastante bien y por encima de 80 latidos es verdad que la sincronía V caía un poco, pero siempre se mantenía en cifras adecuadas. Con todo esto y respondiendo a la pregunta inicial, si hemos alcanzado el objetivo de sincronía V, pues yo sinceramente no me atrevo a decir si lo hemos alcanzado. Lo que sí que sé es que se pueden alcanzar porcentajes muy altos de sincronía V porque el dispositivo lo ofrece y la reprogramación es tremendamente necesaria para conseguir esos objetivos de sincronía V. Con lo cual, yo no voy a decir un punto, si el 85, el 90 o el 70 está bien, pero yo creo que el objetivo tiene que ser ambicioso, ¿de acuerdo? Y aunque alcanzar el 100% probablemente sea una utopía, vamos a marcarnos un objetivo alto porque si no, no lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sem. Pasamos a la tercera ponencia que se llama Propuestas de futuro en marcapasos sin cables, asociado de ISO cutáneo, WISE CRT, que lo hace la doctora Marta Pachón del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Marta, cuando quieras. En primer lugar, me sumo al agradecimiento al comité científico por haberme invitado a participar en esta mesa. Estos son mis potenciales conflictos de interés con respecto a esta presentación. Bueno, en cuanto a la primera parte, desfibrilador subcutáneo y marcapasos sin cable. Hay muchos casos publicados en la literatura en los que ambos dispositivos pues, han demostrado que pueden funcionar al hacer cada uno de ellos su función de forma correcta y sin interferencias negativas.
Pero realmente lo que le pedimos a esta asociación no es que simplemente puedan coexistir sin molestarse, por así decirlo, sino que sean capaces de trabajar juntos y de coordinarse para ofrecer más posibilidades, ¿no? Todos estamos pensando fundamentalmente en esto, en poder dar una estimulación antitaquicardia que permitiría pues, ampliar el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias. Bueno, pues pensando en este concepto, se ha desarrollado el sistema modular CRM, que se compone de un desfibrilador subcutáneo, el modelo Emblem, el que actualmente se está implantando, y un marcapasos sin cable, que se llama Empower, que es un marcapasos monocameral con acelerómetro que se implanta por vía femoral derecha, un procedimiento de implante pues, muy similar al marcapasos que actualmente hay en el mercado, el Micra, y un diseño también muy similar. Vemos que tiene también bueno, pues 4 patitas que se anclan al ventrículo derecho, que también nos recuerda al Micra. Bueno, lo interesante de este sistema es que ambos dispositivos pueden funcionar juntos. Existe una comunicación entre ellos. La comunicación, hoy por hoy, es solamente unidireccional. ¿Y por qué es así? Es unidireccional porque lo que se ha querido es que se pueda implementar en los desfibriladores subcutáneos modelo Emblem que actualmente están implantados. Entonces, para poder hacer esto, solo puede ser unidireccional, es decir, desde el desfibrilador al marcapasos, porque así se puede hacer haciendo cambios cargando el software sin tener que tocar el hardware, ¿no? ¿Y cómo se comunica? Bueno, pues realmente la comunicación es por acoplamiento galvánico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ya hace muchos años, en los años 90, cuando se empezaron a explorar las posibilidades de comunicación que podía haber con dispositivos implantados en el organismo, pues se vio que la comunicación por acoplamiento galvánico o conductiva tenía bastantes ventajas con respecto a otras, como la de radiofrecuencia. La principal de ellas es que requiere una cantidad de energía muy pequeña porque aprovecha las propiedades conductivas del tejido, ¿no? del organismo. Y eso, la principal repercusión es que va a tener poco impacto en la longevidad de la batería, es decir, que consume poco. Además, la pérdida de energía por el camino es muy escasa. Como desventaja es que, bueno, pues, lógicamente, la cantidad de datos que se pueden transmitir con respecto a otras es más pequeña. Bueno, pues este es un tipo de comunicación conductiva que se hace, como he comentado, desde el desfibrilador subcutáneo al marcapasos. Y el vector es desde la bobina del electrodo hacia la carcasa. Y tiene un protocolo muy específico de comunicación. Lo que hace el desfibrilador subcutáneo es que cuando detecta una taquicardia ventricular va a emitir una señal redundante, realmente emite 2 pulsos de baja amplitud, entre 0,5 y 4 voltios, esto es suficiente, acoplados con la onda R y con una frecuencia de 25 kHz. Y esto es recibido por esta señal es detectada por el marcapasos sin cable que administra la estimulación antitaquicardia que nosotros programemos. Esto es programable, se pueden programar rampas, se pueden programar ráfagas, se puede programar antes de la terapia en la zona condicional o durante la carga en la zona de choque. Y el aspecto que tendrían el electrodo de superficie es ese que se muestra en la figura. Bueno, ¿y qué evidencia hay de esto? Bueno, pues en estudios preclínicos, el primer caso clínico se publicó de que este sistema funcionaba bien y que la comunicación era adecuada, pues ya se publicó en el 2016 en una oveja. Posteriormente tenemos este estudio más amplio en 40 animales de 3 especies, ovejas, perros y cerdos, en el que se evaluó cómo era esta comunicación de forma aguda y a los 3 meses. De estos 40 hubo 23, que fueron los perros, a los que se les siguió a los 3 meses. Entonces, lo primero que se vio es que la tasa de implante de este marcapasos sin cable fue muy alta, se pudo implantar en todos, menos en uno de los animales. El desfibrilador subcutáneo se puede implantar en el 100% de los casos. Y en cuanto al rendimiento eléctrico del marcapasos sin cable, pues los parámetros fueron muy buenos de forma aguda y se mantuvieron estables a lo largo de este seguimiento de 3 meses. Si bien es cierto que con una discreta disminución de la amplitud de la R y un discreto aumento del umbral y una disminución de la impedancia.
¿Y qué pasó con la comunicación? Bueno, pues de forma aguda el 99% de las señales que emitió el desfibrilador subcutáneo fueron correctamente detectadas por el marcapasos, eso en la fase aguda, y a los 3 meses el 100%. Y se tradujo en el 100% de los casos de la entrega de una estimulación antitaquicardia, como vemos en el ejemplo. Y lo interesante es que el voltaje, o sea, el umbral de esta comunicación fue relativamente bajo, fue de 2,4 voltios y permaneció también estable. Y en todos los casos estuvo por debajo de 4, que es el nivel de 4 voltios, que es el nivel nominal con el que viene programado. Un detalle importante es que la posición del marcapasos sin cable con respecto al desfibrilador subcutáneo podría tener cierto impacto. Y es que, como he comentado, la comunicación, el vector de comunicación va entre la bobina y la carcasa, y el marcapasos sin cable detecta vía cátodo-ánodo, con lo cual una disposición del eje longitudinal del marcapasos paralela al electrodo de desfibrilación pues no sería la ideal, aumentaría la posibilidad de que infradetectase. Esto en animales sí que es cierto que los marcapasos sin cable suelen tener una posición más vertical, pero en humanos, bueno, pues lo lógico, si se siguen las recomendaciones, es que la orientación, si se dirige a septo, sea más favorable. Y en cuanto a los resultados a más largo plazo, pues se ha publicado recientemente una serie de 68 perros a los que se les implantó el marcapasos sin cable y de ellos pues a 30 y pico también un desfibrilador subcutáneo. Y los hallazgos, bueno, pues son similares. En conclusión, la tasa de implante del marcapasos sin cable fue muy alta también, con unos parámetros eléctricos muy buenos y estabilidad a lo largo de los 18 meses de seguimiento. Y en cuanto a seguridad, pues hubo muy pocas complicaciones. Destacar que no hubo en esta serie ninguna perforación cardíaca ni derrame pericárdico, a pesar de que en las necropsias se vio que hasta en un 21% se veían las patitas salir a pericardio. Pero esto es algo que ya con el MICRA pues, se vio en su día y que esto bueno, pues no implicaba que hubiese más tasa de perforación. También importante en cuanto a la comunicación, en este caso también cercana al 100%, el marcapasos fue capaz de detectar esta señal del desfibrilador subcutáneo y de entregar la estimulación antitaquicardia con un umbral también muy bajo de 2 y pico, un umbral medio. Y por último, bueno, pues aprovecho para explorar posibilidades de manejo, una vez que se acabe la batería, de manejo a largo plazo de este marcapasos sin cable. Y en 20 y pico, 26 perros intentó la extracción. Y la verdad es que solo se consiguió en un 60%. Lógicamente, en los que no se consiguió la extracción fue porque tenían un mayor grado de encapsulamiento. Aunque es curioso destacar que los perros que se sacrificaron precozmente, entre 90 y 120 días, pues el grado de encapsulamiento no fue significativamente menor que aquellos que se sacrificaron a los 18 y 19 meses. O sea que hay más factores, aparte del tiempo, que influyen en el encapsulamiento. Pero esto lo que nos dice es que, como estrategia de manejo, probablemente pues, lo lógico sea abandonar el dispositivo y solo intentar extraerlo en casos muy específicos. En cuanto a resultados en humanos, bueno, todavía no tenemos, pero está en marcha el modular ATP, el estudio clínico del modular ATP, es prospectivo, multicéntrico, se estima incluir a 300 pacientes en 50 centros y ya ha empezado la inclusión, finales del año pasado. No tengo datos, no he conseguido que me den ningún dato preliminar de cómo va, tendremos que esperar a que sean publicados. Bueno, y en cuanto a la segunda parte de la presentación, hablar del WISE-CRT y el MICRA. Como saben, el WISE-CRT está compuesto por 3 elementos, un electrodo muy pequeñito de 0,05 centímetros cúbicos de fijación pasiva que se inserta en el endocardio del ventrículo izquierdo vía retroaórtica o vía transeptal. Luego lleva un emisor de ultrasonido que va alojado en los espacios intercostales a nivel de la zona anterior del tórax y un generador que va a nivel de la línea axilar media. Entonces, ¿cómo funciona? Es que el emisor de ultrasonido detecta la señal estimulada del ventrículo, se sincroniza, entonces emite una señal de ultrasonido que es detectada por el electrodo que está en el ventrículo izquierdo y transforma esa señal de ultrasonido en impulso eléctrico. Inicialmente, este sistema se diseñó con el objetivo de ofrecer una alternativa a pacientes que
el cable de ventrículo izquierdo no se podía implantar o que en pacientes no respondedores. Pero con la expansión de los marcapasos sin cables, en España discreta, pero en algunos países hasta el 50% de los marcapasos monocamerares que se implantan son cables, pues abre un nuevo escenario para este dispositivo y es el de los pacientes que tienen un marcapasos sin cable y que desarrollan como consecuencia de la estimulación ventricular una necesidad de resincronización. Bueno, pues esto nos permite seguir manteniendo una terapia sin cables. ¿Y qué datos hay? Como en casos anteriores, hay casos clínicos publicados y bueno, hay una serie europea retrospectiva muy pequeñita de tan solo 8 pacientes. Son 3 pacientes con infecciones previas y luego 5 pacientes con un micra que desarrolla necesidad de estimulación. Y bueno, en los 8 pacientes se pudieron implantar ambos sistemas sin complicaciones. En todos ellos el WISE-CRT sí que fue capaz de detectar la señal del micra, lo cual es importante porque recordamos que la anchura del pulso es 0,24, a diferencia de 0,4 o 0,5 de los marcapasos convencionales, pero no hubo problema en cuanto a detección. Y hubo una reducción significativa de la anchura del QRS a lo largo del seguimiento, una mejora de la FEBI, pero de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero no hubo cambios significativos en cuanto a remodelado inverso ni de calidad de vida. Bueno, es una serie muy pequeña, necesitaremos más evidencia de esta combinación. ¿Y qué pasa si además necesita un desfibrilador? Pues si ya estamos entregados sin cables, pues ya si tiene indicación de desfibrilador, pues vamos a un desfibrilador subcutáneo. Bueno, ¿se puede? Sí, se puede, pero hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de 3 dispositivos que no están diseñados para trabajar juntos y además que cada uno de ellos está desarrollado por una empresa distinta. Entonces, bueno, es arriesgado. Pero ahí, en este caso, por ejemplo, le salió bien, ¿no? Una mujer con múltiples explantes implantaron primero el micra y el WISE-CRT y cuando al mes vieron que efectivamente resincronizaba bien, implantaron el desfibrilador subcutáneo. Un matiz, si queremos que salga bien, hay que tener en cuenta que tenemos 2 generadores en el costado, ¿no? Entonces, es importante que el bolsillo de cada uno de ellos, del WISE-CRT y del DAI subcutáneo, estén separados y sean independientes. Y también, bueno, pues convendría implantar el WISE-CRT un poquito más anterior y el del subcutáneo un poquito más posterior con el objetivo de que no pillase en el vector de desfibrilación al WISE-CRT. No siempre las cosas salen tan bien y eso también es interesante que la gente lo cuente. Bueno, en este caso, pues en el que combinaron estas 3 terapias, pues inicialmente... Bueno, pues todo fue perfecto, resincronizó bien y además el desfibrilador subcutáneo detectaba perfectamente. Pero, bueno, a veces las cosas pasan, el umbral del micra subió de tal forma que la batería se agotó. Y, bueno, pues pensaron, ya que estamos lanzados a sin cables, pues no vamos a parar. Ponemos otro micra que seguro que si el primero ha ido bien, ¿por qué en un segundo? Se implanta un segundo micra en una posición septal un poquito más inferior y aquí empiezan los problemas, ¿no? Que lógicamente pueden surgir, como digo, cuando combinamos terapias que no están diseñadas para eso. Y entonces, bueno, pues se dieron cuenta, una vez ya implantado, que con el vector alternativo y el secundario la señal era muy pequeñita y había sobresensado. Dejaron programado el vector secundario y pues pasaba lo mismo. Con la estimulación biventricular la señal era tan bajita que había mucho sobresensado y la mujer antes de irse de alta presentó una descarga inapropiada. Bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Pues pensaron, pues no vamos a parar, ya estamos entregados a las terapias sin cables, pues vamos a implantar un tercer micra, en vez de por debajo, por encima. Bueno, en este caso, antes de cortar los hilos y liberarlo, pues se aseguraron de que la señal del desfibrilador subcutáneo era correcta, como así fue, y bueno, pues al final se consiguió. Le salió un poco caro, pero consiguieron tener esta terapia sin cables. Bueno. Y ya para terminar, como estamos hablando de perspectivas de futuro, cómo no comentar que el marcapasos sin cable bicameral cada vez está más cerca. Como saben, ya está en marcha el estudio clínico del AVR implant to implant. Son dos cápsulas, una a ventrículo, otra a la aurícula. La aurícula tiene un doble sistema de fijación. Lo interesante es la comunicación entre ambos dispositivos, ¿no? Implant to implant communication. Bueno, se estima incluir 550 pacientes. Ya se ha empezado la inclusión, tanto en Estados Unidos como en Europa, y tampoco puedo adelantar ningún dato. También tendremos que, ni confidencial ni no confidencial, tendremos que esperar a que estén publicados.
Por último, para concluir, bueno, pues el sistema modular CRM posibilita la expansión de indicaciones de la terapia extravascular en pacientes que necesiten un desfibrilador y terapia antibradicardia. En cuanto a la asociación de marcapasos sin cable con WISE-CRT, necesitamos más evidencia. Desde luego puede ser una posibilidad interesante en pacientes con marcapasos sin cable que necesiten una resincronización. Pero hablando de futuro, sigue habiendo para mí dos asuntos todavía pendientes muy importantes, ¿no? Seguimos queriendo el gran aleatorizado de estimulación sin cables y, como no, ahora mismo pues, todos pedimos una estimulación sin cables fisiológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pasamos a la última comunicación de Juan Gabriel Martínez, que nos va a hablar de la estrategia de fin de vida en los dispositivos de estimulación sin cables. Buenas tardes a todos. Agradecer, como no, al Comité Científico el haberme invitado a participar en esta reunión. Es una pregunta, ahora como veremos, un poco compleja, pero con una solución relativamente fácil. ¿Por qué es compleja? Como todos ustedes sabrán, hasta la fecha actual se han comercializado 3 dispositivos. El inicial fue el Nanostim, que luego fue absorbido por Sanjud y posteriormente por Abbott. El primer implante después del el marcador CE fue en el agosto de 2013 y lamentablemente 3 años después se suspendieron los implantes. Es decir, que es un dispositivo que ha tenido un recorrido muy corto y con lo cual, aunque directamente no podemos tener datos directos de la fin de vida, sí que nos servirán luego algunos datos de lo que se ha hecho con ellos. Los dispositivos que actualmente siguen funcionando, pues como saben es el Micra VR, que el marcado CE fue posterior, fue en el 2015, y recientemente, hace un par de años, en junio del 2020, el Micra V obtuvo el marcado CE. Es decir, estamos hablando de 2 dispositivos que llevan, digamos, no mucho tiempo de desarrollo en el mercado. Y más si pensamos en las duraciones que se estiman de las baterías, según los propios fabricantes, estamos hablando de duraciones alrededor de los 10 años, 12 años, etcétera. Todo ello, evidentemente, dependiendo de la programación que hagamos, que evidentemente va a ser resultado del umbral que tengamos en el paciente y, por supuesto, también del porcentaje de estimulación que tenga el paciente. Por lo tanto, cuando nos estamos acercando al fin de vida de los dispositivos actuales, que ya, como he dicho, los actuales, los únicos que están hoy en día implantados funcionantes son los Micra, tanto el VR como el AV, tenemos que plantearnos, tenemos que pensar qué hacemos. A priori vamos a tener 2 posibilidades. Es una solución muy sencilla, o la píldora roja, es decir, lo dejamos programado en off y ponemos otro nuevo, o la píldora azul. Lo extraemos y ponemos otro nuevo. Si yo ahora preguntase aquí a mano alzada, es decir, ¿quién no optaría por la píldora roja? Es decir, ¿hay alguno que no dejaría el Micra puesto y pondría un segundo Micra? Posiblemente vea pocas manos alzadas. Casi todos inicialmente dijimos, pues lo dejamos abandonado, lo programamos en off, que se puede programar en off, y ponemos un segundo Micra. Pero ¿por qué vamos a elegir esto? Porque nos da miedo el tema de la encapsulación. Ya ha presentado la doctora Pachón antes el modelo en perros con el sin cables de la empresa Boston, cuando se sacrificaban porque tenían un grado de encapsulación bastante importante. Claro, sacar algo del corazón, tirar de ello con ese grado de encapsulación, pues nos da un poco de miedo. Quizá lo mejor sea dejarlo ahí, si no molesta, y poner un segundo cable. Es más, no depende muchas veces del tiempo que lleve puesto el grado de encapsulación. Aquí ven 14, 24 meses, el grado es muy parecido. Y es que no tenemos hoy en día ninguna técnica eficaz o sensible que nos diga qué grado de encapsulamiento tiene el dispositivo como para poderme meter a intentar sacarlo o no sacarlo. Por lo tanto, la opción a priori que nos parece más correcta es decir, pues lo dejamos abandonado y ponemos un Micra nuevo. A mí, afortunadamente, no se me ha presentado todavía esta coyuntura, porque el dispositivo más antiguo que tenemos está implantado en 2016 y todavía le quedan, porque tiene un umbral muy bueno, el porcentaje no es del 100% de estimulación, le quedan varios años por delante.
pero sí que tengo un paciente con unos umbrales elevados que posiblemente la batería la vaya a acabar en este año o al próximo año y tendré que plantearme qué es lo que hago con él. Como saben ustedes, este es el registro del Banco Nacional de Marcapasos, publicado en el año pasado, que corresponden a los implantes en el 2020, y la edad media de los pacientes a los que les ponemos hoy en día un marcapasos en España ronda los 78,8 años, algo mayor en varones que en mujeres. La expectativa de vida media en España para una persona que tiene 80 años en este momento, a fecha de hoy, es de 9-10 años, mejores para las mujeres que para los hombres. De 90 años, pues la mitad, 4,4-5,1 años aproximadamente, que yo creo que equivale más o menos a la duración estimada que nos dicen las casas que va a durarnos la batería del dispositivo, salvo que tengamos algún percance y el umbral esté elevado. Eso quiere decir que en personas de 80-90 años posiblemente esta pregunta de qué hacemos en el fin de vida no se nos va a plantear. Ya digo, si no tenemos ningún percance con los umbrales en el seguimiento. En aquellas personas que tengan 70 años, pues ya aquí ya rozamos, porque la expectativa de vida ya es mayor de los 15 años y se acerca a los 19 en las mujeres. Entonces, la opción de utilizar 2 micras prácticamente sí que cubrimos la expectativa de vida que tengan ellos. Vale, dejamos uno y metemos otro. ¿Qué evidencia tenemos sobre tener 2 micras en el ventrículo? Los primeros estudios que aparecieron fueron estudios in vitro, en animales de experimentación, y bueno, parece ser que se podían implantar perfectamente 2 micras en el ventrículo derecho sin que interfiriesen entre ellos ni con la mecánica del corazón. Bueno, vale, son estudios en animales. En humanos, pues en humanos tenemos experiencia con modelos de corazón en cadáver, en los que se han implantado hasta 3 dispositivos sin cables. Y luego, pues por un sistema de perfusión que simulaba latido cardíaco, se veía que no había interferencia entre los 3 dispositivos implantados. Estamos hablando, evidentemente, de estudios experimentales. ¿Qué pasa en vida real? Pues en vida real, aunque he comentado que la experiencia por la duración de las baterías todavía no hay series amplias, pues casi todos los grupos han encontrado con pacientes que han tenido un umbral elevado, sea por lo que sea, y el fin de vida ha llegado antes de lo previsto. Y ya se empezaron a publicar casos de implantes de un segundo micra. Este es un caso de los compañeros de Barcelona, en el cual se implantó un segundo micra porque se agotó antes de tiempo la batería por umbrales elevados, y ellos hacen una ecocardiografía para ver que no interfería con la función ventricular derecha. Como ven, hay un cambio en la variación del implante. Posiblemente el micra número 1 es el que está en posición más apical y el micra número 2 el que está en posición más septal. Esto que les pasó a los compañeros de Barcelona, pues les ha pasado a muchos grupos. Y hay muchos grupos que ya han implantado pues un segundo micra. Como ven, casi todos la tendencia es a cambiar. Fueron de los grupos iniciales pioneros que se implantaban más apicales, han pasado a implantarlos más septales. En este caso también se agotó antes de tiempo, pues por un aumento del umbral y por lo tanto un agotamiento prematuro de la batería. Y bueno, igual que estos 2 grupos, pues hay muchos grupos, tanto extranjeros como nacionales. Estos también otros compañeros de Cataluña, y en el que hablan de cómo poder interrogar 2 micras, porque aunque tengamos un micra en off, sigue todavía hasta que llega a su fin de vida, que ya no se puede interrogar, pero nos podrían aparecer la telemetría de los 2 micras. La experiencia con NanoSteam, que como vimos tuvo un corto periodo de recorrido, pues también nos ha arrojado datos que nos pueden servir y ser útiles para nuestra charla. Aquí lo que se publica es que hay un NanoSteam que tuvo que dejar abandonado porque tuvo el problema de la batería, y bueno, pues implantó un segundo micra y tampoco un segundo sin cables, en este caso micra, y tampoco hubo ningún problema. Otro caso de NanoSteam en que intentaron extraerlo y como no se pudo extraer, pues se implantó un segundo dispositivo sin cables, también micra. Por lo tanto, yo creo que la opción de dejar un micra abandonado, programándolo en off
e implantar un segundo micra es una opción que, como hemos visto, ya están haciendo algunos grupos. Incluso, como nos ha comentado la doctora Pachón, con el caso del WISE-CRT pusieron hasta 3 hincables en un mismo paciente. Es decir, ya se está haciendo y parece que todavía no se han publicado que haya habido complicaciones con esta estrategia. Y la otra estrategia, voy a sacar el dispositivo e implanto uno nuevo. Bien, el NanoStim ya hemos visto que es relativamente fácil extraerlo. También es cierto que al tener pocos años de recorrido, los implantes como mucho tenían 3 años aproximadamente. En este estudio, en el que prácticamente se sacaron todos los dispositivos de NanoStim, salvo uno, que es el que hemos visto previamente, que se implantó un micra, en todos se pudo quitar fácilmente, como ven, con prácticamente nada o muy poca encapsulación. El sistema de fijación es diferente al sistema del micra y se pudo extraer en todos los casos menos en uno y se implantó pues sin cables o un dispositivo de resíncro porque el paciente había deteriorado la función ventricular. ¿Hay estudios comparativos? Pues hay estudios comparativos que midan la dificultad de extracción entre dispositivos micra y dispositivos NanoStim. Este compara 73 extracciones de NanoStim con 40 extracciones de micra. La mayor parte de las extracciones de micra se debieron fundamentalmente a aumento de umbrales y, por lo tanto, se preveía que se iba a agotar la batería antes de tiempo. ¿Y cuál se extrajo mejor? Pues si le pongo esta gráfica, de los 73 intentos de sacar NanoStim, 66 sacaron, 7 no, y los 40 micras salieron. Dice, bueno, pero si hemos visto esas fotos de encapsulación que hay de micra, que tan fácil es sacarlos, bueno, pues esto tiene truco. Y es que los micra, 20 de ellos llevaban menos de 24 horas implantado. Es decir, ¿quién no sacó un micra con menos de 24 horas? Y la media de implante era de 46 días, entre 1 y 95 días. Es decir, vale, pues bien. Sí que es fácil sacarlos en el 100% de los casos cuando llevan hasta 3 meses implantados. Pero, ¿y más tiempo? ¿Va a ser tan fácil sacarlo? Bueno, pues efectivamente los más, digamos, que más tiempo llevan implantados y que se han sacado sin ningún tipo de complicación, hay varios casos descritos de hasta 4 años de implantación en los cuales han podido extraer el micra sin ningún tipo de problema. En este caso era un paciente con una cardiopatía congénita, se le puso el marcapasos muy joven por diferentes circunstancias, pues hizo un aumento de umbral, la batería finalizó antes de tiempo y hubieron que ponerle un segundo micra. Y se pudo extraer el primer micra cuando llevaba, ya digo, 4 años implantados. Y también ha habido pues algún caso de WISE-CRT con micra, que también se ha sacado el micra llevando también 4 años implantado. Es decir, que parece que por lo menos la experiencia actual, hasta 4 años o por ahí, se puede sacar sin complicaciones o se puede intentar sacar. ¿Cómo se extrae? Bueno, no voy a meterme mucho en ello, pero hay 2 sistemas de posibilidad de extracción. Opción número 1, opción número 2. Ambos se hacen por acceso femoral, se utiliza el propio introductor del micra. Hay una opción que es utilizar el propio catéter de liberación del micra. A través del catéter de liberación del micra se mete un lazo compatible y con el lazo pues, se engancha el nuevo micra, se progresa el catéter de liberación y se tira luego de él. La segunda opción es igual, el acceso femoral, el mismo introductor de micra, pero se utiliza habitualmente lo que se utiliza es una vaina Agilis y a través de la vaina Agilis pues, también se mete un loop para poder enlazar al micra y tirar de él hasta llegar al catéter, al introductor de micra. Bueno, y hay centros que sí que tienen experiencia. Esto es una serie de 300 micras implantados que tuvieron que hacer extracción de 11 dispositivos y se abandonaron otros 12. En aquellos en los que el dispositivo se abandonó, pues la mayor de ellos, en los casos, había varios de agotamiento de la batería, fundamentalmente por aumentos de los umbrales, y en ambos se dejaron abandonados y se implantó un segundo micra. Y en los que se pudo extraer, pues también en la gran mayoría que se habían extraído también por aumentos de umbrales, pues también se implantó un micra habiendo extraído el dispositivo previo. ¿De acuerdo? Conclusiones. Tenemos 2 estrategias tras fin de vida del marcapasos sin cable. La píldora roja, lo programamos en off y implantamos uno nuevo, y la azul. Vamos a extraerlo
y implantamos otro nuevo. No tenemos evidencia actual de cuál es la mejor estrategia de las dos, porque no tenemos estudios comparativos ni grandes series. No disponemos tampoco de ningún método diagnóstico para valorar el grado de encapsulación que tiene el dispositivo. La extracción hemos visto que es posible, sobre todo cuando la hacemos muy pronto, pero que también se puede hacer tras varios años después del implante, por lo menos en los casos que hay publicados, que son casos muy contados, hasta 4 años después del implante. No sabemos si más adelante se podrá extraer. Para acabar, yo creo que mi estrategia personal es que para pacientes, digamos, que entran dentro de ese grupo de edad en el cual sabemos que pues, lo más probable es que con un segundo micra agoten no ya el micra, sino el paciente su vida, es decir, que tenga una expectativa de vida menor que 2 micras, pues posiblemente la opción conservadora de dejar el micra abandonado y implantar un segundo micra sea lo mejor. Posiblemente para pacientes en los que hemos recurrido a un micra por diversos motivos, a pesar de su edad, que son edades jóvenes, y por lo que sea hemos decidido, pues, por complicaciones añadidas, comorbilidades, etcétera, implantar un micra, si llegamos a fin de vida, posiblemente no esté de más el hacer un intento de extracción. Es decir, no ocurre nada por intentarlo. Si lo logramos, perfecto. Ya hemos visto que hasta 4 años han habido extracciones sin complicaciones. Si vemos que cuesta mucho o no podemos extraerlo, pues nada, lo dejamos abandonados y nos pasamos a la extracción, a la estrategia conservadora. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Gabriel. Pues nada, tenemos 20 minutillos para el turno de debate. No sé si de la audiencia alguna pregunta. Soléis tener, mira, por ahí tenéis micro. Y si no, empiezo Emilce. Mira, me revisaba yo el registro de implante de marcapasos del 2020 que has comentado, Juan Gabriel, y por la penetrancia en el mercado de esto, ¿no? Había un 3% de implante de marcapasos sin cables, ¿no? A eso le tienes que quitar los recambios, le tienes que quitar el resincro, pero más o menos estamos poniendo 7 años después del marcado C para el VUI y 2 años después del marcado C para el AV, pues estamos poniendo un 5%, ¿no? Entonces, ¿te parece, Emilce, que deberíamos poner más? ¿Te parece correcto? ¿Qué trabas le ves a qué está deteniendo el aumento de este implante del marcapasos sin cables? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque esto yo también me lo planteo, ¿no?, en el día a día. Yo creo que principalmente nos falta evidencia clínica de alto valor. O sea, hasta ahora tenemos series comparativas, series prospectivas, pero es verdad que no tenemos estudios randomizados. Y esto creo que va a marcar un poco, digamos, nuestra práctica habitual. Por otro lado, sí que es verdad que también falta experiencia. No todas las unidades de electrofisiología de España cuentan con la posibilidad de implantar este dispositivo y, por sobre todo, creo que hay un nivel socioeconómico que nos está marcando. O sea, el precio por unidad, el valor que tiene el micra, pues es mucho mayor que un dispositivo convencional. Yo creo que estos serían los 3 factores limitantes, pero claramente la mejoría, digamos, de la tecnología y la mejoría de las indicaciones a través de los estudios, yo creo que sí que va a aumentar el nivel de implante en España. Yo permíteme que añada algo. Creo que incluso la propia estimulación fisiológica, la importancia que hay en la estimulación fisiológica hoy en día está compitiendo, a pesar de que casi siempre es de la misma compañía, está compitiendo consigo misma. Comentaba yo a José Luis antes de entrar que hay un estudio en base a eso, ¿no?, que habla del riesgo de taquimiopatía secundaria pacing, ¿no? Y entonces que en la estimulación es un estudio pequeño, pero habla que el riesgo de disfunción ventricular por pacing en la estimulación sin cables es bastante menor que con la estimulación convencional. ¿Motivos para eso? ¿Causas? ¿Alguna idea? Bueno, no, sí. Por favor. Entre ellos, bueno, el implante del marcapasos sin cables se recomienda que sea septal, se hace septal, ¿no? Sobre todo, al principio de todo no, pero bueno, ya desde hace mucho sí se recomienda septal y además septal medio, ¿no? Septal medio, incluso septal alto, es donde todos vamos. Pero, bueno, lo ideal sería tener yo sí sé, pero de forma confidencial, que sí se está trabajando en un marcapasos sin cable con estimulación fisiológica. No tengo más datos porque no los he podido conseguir, pero sí sé que se está trabajando, ¿no?
De hecho, creo que el trabajo que has mencionado también mide la anchura del QRS. La anchura del QRS del dispositivo sin cables puesto en septo medio, septo alto, es significativamente más estrecho que en APESIC. Creo que también es la base de esto. Un inciso simplemente, que no nos olvidemos de la tricúspide. Si generamos con marcapasos con cables en posición apical insuficiencia tricúspidea, aunque no directamente, pero sí indirectamente va a repercutir en el funcionamiento también del ventrículo izquierdo. Sí, yo lo que quería preguntar es, bueno, a todos realmente, ¿cómo seleccionamos en este medio de competencia con la estimulación, yo lo llamo específica, porque no le gusta a la gente que hablemos de fisiológica, pero bueno, específica, cuando uno intenta hacerlo mejor con QRS más estrechos, ¿cómo hacemos para competir? ¿Lo limitamos a aquellos pacientes que vemos que solo les pondríamos una estimulación tipo VDD, que en este momento está probablemente abandonada, ¿no? En este sentido, ¿o cuál sería el perfil de pacientes para implantarle, sobre todo micra-V, que veo mucha más dificultad incluso que con los micra convencionales, pues probablemente haya cualquier paciente por encima de 80 años tiene algún factor favorecedor de indicación de implante probablemente. Yo creo que, me refiero, dentro de las... de hecho, lo he puesto en mi última diapositiva, pero no he mencionado que la selección del paciente es importante a la hora de conseguir una sincronía V buena. Eso es verdad. Porque, bueno, la charla puede ser todo lo extensa que quieras. Pero es verdad que el paciente al que mejor sincronía V le generas, en nuestra serie no lo he mencionado, pero tiene una edad media de los pacientes de 80 años, 80-82 años. Es decir, sabemos que es capaz de hacer sincronía V buena en un rango de frecuencias cardíacas hasta 100 latidos por minuto, que no está mal. Lógicamente, sobre todo para estos pacientes que son más mayores. Y en esos pacientes yo creo que, bueno, si es mayor el riesgo de que haga miocardiopatía inducida por el estímulo de un marcapasos con cables, pues bueno, es más pequeño, tiene menos recorrido de vida, tiene menos expectativa de vida y, hombre, pues en esos pacientes yo creo que, salvo un factor de riesgo importante como que esté en hemodiálisis o dentro de los factores de riesgo para marcapasos sin cables, los que tienen más importancia, los que tienen menos importancia. O sea, tener una infección de un dispositivo previo, hemodiálisis, pues hombre, yo creo que ahí hay que tirar por el sin cables en la medida de lo posible. Y luego hay pacientes en los que probablemente balanceando los factores de riesgo estén en la misma situación. Aquí tenemos una pregunta. Quería hacer una pregunta. En el caso de un paciente con un marcapasos sin cables y una bacteriemia, ¿en qué momentos plantea que haya que retirar el dispositivo? Porque en el transvenoso vemos vegetaciones y sabemos que sí, pero en el micra, ¿esa situación se os ha dado? ¿Y cuándo hacerlo? Sí, yo comenté en la presentación que sí, ya hay datos de extracción, digamos, de electrodo o de generador infectado, incluso durante bacteriemia, y de implante en el mismo procedimiento del marcapasos sin cable. Los estudios hasta ahora que tenemos, en ningún caso se ha tenido que extraer el marcapasos sin cables en el contexto de una bacteriemia. Solo un paciente que se extrajo a raíz de una cirugía valvular se vio que el marcapasos sin cables no tenía vegetaciones. O sea, es lo que hablábamos antes, probablemente haya un factor protector a la infección por el mismo diseño del dispositivo, el tamaño, la zona de implante. O sea, demostrar que la infección o la bacteriemia está originada o anclada al dispositivo sin cables es complicado en el fondo. Y la necesidad de retirarlo solo por una infección asociada al dispositivo en los sin cables, pues probablemente será una situación mínima. Contestando a la pregunta, que es muy buena, o sea, paciente dependiente de marcapasos, bacteriemia, ¿se lo implantáis en el mismo acto quirúrgico o esperáis y le ponéis unos de estos de fijación activa? Porque claro, es que es un paciente ideal, ¿no?, para pensar en un leadless, ¿no? Pero, y habéis comentado varios artículos de infecciones, pero creo recordar que hay 4 enfermos, como el que has comentado tú, que lo hacen y les va bien, ¿no? Pero siempre surge la duda. ¿Qué hacéis vosotros en la práctica clínica? Nosotros en la práctica clínica hacemos eso. Por suerte no hemos tenido muchos pacientes infectados dependientes de marcapasos, pero hemos tenido 2 casos con bacteriemia por Staphylo aureus que eran completamente dependientes, que se colocó en el mismo procedimiento, y el seguimiento que tenemos, que uno es 1 año y el otro 6 meses, es bueno.
Sí, nosotros también estamos siguiendo, sé que no hay mucha evidencia y va en contra de las recomendaciones, pero la verdad es que es muy, muy práctico y hasta ahora no hemos tenido problema. Lo hacemos en el mismo acto de la extracción, en el momento, en los dependientes. En nuestro caso, como la extracción es en quirófano y es más arriba, el piso de arriba, pues le ponemos un temporal y lo hacemos al día siguiente a primera hora, si es muy dependiente. Si no, pues esperamos un ratillo. Pero sin ningún problema. Pues para SEM, parece que, pensando en el subcutáneo, por ejemplo, el subcutáneo es un dispositivo muy complejo en el cual, sin embargo, nosotros podemos hacer poco, ¿no? Y esa es un poquito la tendencia, ¿no? Podemos programar poco, podemos hacer pocas cosas. Y parece que la V es un poquito todo lo contrario, ¿no? Hay muchísimos algoritmos, muchísimos parámetros que podemos cambiar y en los estudios parece que es claro que la sincronía se mejora si yo toco, ¿no? Y lo has contado muy bien, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo te lleva un seguimiento de un paciente de estos? Y si eso casa con consultas de 20-25 enfermos que habitualmente no vemos directamente los médicos, o cómo casa en una urgencia donde baja el residente, que si ya el marcapasos le ocasiona problemas, esto me veo que al día siguiente cuando llegamos los de arritmias tienes 3 en la puerta contándote que han venido los pacientes. ¿Cómo lo manejáis vosotros ahí? Bueno, en cuanto al seguimiento, pues si somos nosotros, que somos muy pesados, pues vamos a estar mucho tiempo. Has visto que bueno, el trabajo pues, nos lleva una interrogación durante mucho tiempo. Pero bueno, a ver, esto ha cambiado nuestra manera de ver los marcapasos. Estamos acostumbrados con cables, al VS, a la S, al porcentaje. Es decir, hay que cambiar el modo de pensar. Y es verdad que da miedo. Tú abres la pantalla del interrogador y encuentras unas cosas que no has visto en tu vida y en el canal de marcas unas señales que tú no has visto nunca. Pero luego cuando te pones a hacer pruebas, ahora, bueno, no he hablado de las pruebas, pero la prueba de la contracción mecánica auricular creo que es fundamental para orientarte en lo que estás haciendo. Y cuando tú has hecho varias, es decir, tienes que tener tu curva de aprendizaje, lógicamente. Si pones 1 o 2 al año o 3, pues obviamente te va a costar más. Eso es innegable. Pero bueno, yo creo que haciendo una interrogación protocolizada, haciendo la prueba de la detección mecánica auricular, viendo cómo están los periodos y ajustando en función de eso, creo que se puede llegar. Pero sí, es verdad que hace falta, pues bueno, no sé decir cuál es la curva de aprendizaje, sinceramente, pero creo que hace falta. Y también, bueno, el protocolo que nosotros hemos hecho, un seguimiento tan estrecho, bueno, no sé si necesitamos llegar a ese extremo, también es verdad, y lo reconozco. Nosotros lo hemos hecho así porque estamos haciendo nuestro estudio. Pero también, pues hombre, un seguimiento un poquito más estrecho de lo que se está haciendo con los marcapasos con cables tradicionales. Y también, a ver, yo creo que es verdad que, como bien has dicho, en muchos centros, pues el seguimiento de los marcapasos se hace en consulta de enfermería. Yo creo que estos dispositivos habría que agruparlos, ¿de acuerdo? Agruparlos y hacerlos en una consulta en la que esté enfermería y en la que esté el médico y que todos se vayan formando para cuando pues en un futuro haya más penetración de estos dispositivos en el mercado, pues igual se puede hacer en la misma consulta de enfermería. Y bueno, lo del residente que baja a las 8 de la tarde a ver un micro AV que le han llamado porque se marea, pues bueno, con que vea que los umbrales, la sensibilidad y la impedancia está bien, que se deje de más líos, que lo deje hasta el día siguiente, bajamos nosotros, confirmamos que está todo bien y ya está. No, se me oye, sí. Yo creo que, aunque el SEM lo ha contado muy bien, realmente hay que perder el miedo, porque nosotros al final hemos llegado a estandarizar un poco la programación de los pacientes. Es decir, nuestra serie es una población bastante mayor que se comporta de una forma bastante homogénea en cuanto a la relación de señales, sobre todo de A3 y de A4, que es fundamental. Cuando tú tienes un A4 que es bastante superior a la señal que tienes de A3, te permite hacer una estandarización de la programación en la que hacemos un acortamiento prácticamente al 100% de los pacientes de la ventana de A3 dejándola fija, y con eso el resultado que se obtiene es muy bueno. Es decir, que al principio sí que ha llevado mucho trabajo, un seguimiento muy estrecho hasta que entendemos realmente cómo funciona el algoritmo, pero después, una vez que se ha visto cómo funciona el algoritmo, la programación no es tan complicada.
y conseguimos unos porcentajes de sincronía auriculoventricular muy buenos y muy reproducibles, ya no solamente a un periodo corto de seguimiento, sino a un medio plazo de seguimiento, ya 6-12 meses, que han llegado muchos de nuestros pacientes. Entonces, bueno, sobre todo eso, que la gente pierda el miedo y al final, sobre todo, el que te está llamando no es el residente, sino que el que te llama es la enfermera después del implante, que se vuelve loca mientras el aparato hace el autoajuste de programación, porque ahí sí que ve que si el paciente está monitorizado hace todo tipo de travesuras. Nosotros, en nuestra experiencia, realmente directamente lo seguimos nosotros personalmente, no damos opción. Los marcapasos sí que lo sigue enfermería, pero los micro-AVs los vemos nosotros directamente. Efectivamente, es muy challenging, sobre todo al principio, ¿no? Lo que sí es que la idea de, como propuestas de futuro en Medtronic, el siguiente paso sí que está trabajando bastante en mejorar y automatizar un poco esa sincronía AV para hacerlo más sencillo. O sea, que probablemente en las próximas generaciones ya lo veremos para simplificar. Veremos a ver si... Van a sacar un documento Exacto. que estandarice un poco las recomendaciones de programación bajo una serie de pasos que, como ha dicho mi compañero, luego no es tan difícil como parece. ¿De la audiencia algo? Perforaciones en el implante, ¿no? Las perforaciones con la curva de aprendizaje han ido bajando, hoy no son tan importantes como antes, pero bueno, las sigue habiendo y es un poquito más alto que en el implante del marca convencional. Entonces, mi pregunta es si pensáis que el implante de Micra se debería hacer en un centro con cirugía cardíaca o no, o por lo menos ese paciente que tiene más riesgo, ¿no? En el estudio que comentabas, pues pacientes mayores, mujeres, delgaditas que tenían más riesgo de perforación, si creéis que esos enfermos se deberían remitir o no. Oye, mira, yo tengo confianza y se puede hacer en un centro sin cirugía. Yo sí que creo que debe hacerse en un centro con disponibilidad de cirugía cardíaca. Nosotros en nuestra serie es verdad que solo hemos tenido una perforación que se resolvió con un drenaje y no hubo ni siquiera que parar anticoagulación. Pero cuando te toca la complicación, pues es el 100%. Entonces yo creo que sí que hay que ser prudente, al menos ahora que se está expandiendo más la técnica, hacerlo en centros con experiencia. Bueno, es una pregunta bastante delicada. Yo creo que lo que sí hay que tener es un plan, por si ocurre, ¿no? Un plan bien establecido. Si solo se puede hacer... Bueno, es que no creo que se deba restringir solo a sitios que tengan cirugía, porque en muchos sitios también se está haciendo crioablación, que también la tasa de perforación es muy alta, y no creo que sea necesario. Lo único, sí tener un plan por si ocurre, ¿no? Bueno, en relación con eso, no creo que el documento de consenso que van a sacar dentro de 2 meses ayude mucho, porque casualmente pone eso, pero políticamente correcto yo creo que se puede hacer en buenas manos que tengan experiencia, lógicamente no poniéndolo por la tarde, poniéndolo y avisando y gestionando que se va a hacer un implante de micro a un paciente con cierto riesgo de tal y que se puede contar y dar esa circunstancia. Pero el documento lo pone específicamente, También dice otras cosas en cuanto al implante que sí que son importantes para, quizás, digo yo, para, al menos bajo mi punto de vista personal, como es la inyección de contraste y hacerlo de una forma reglada, metódica y todo de seguido y con cuidado. Y desde luego no perder el respeto que tiene un pequeño. Realmente los de la punción ecoguiada nos ha solventado un importante porcentaje y el de la perforación depende mucho del paciente y uno nunca sabe. Porque depende más del paciente que del operador, al menos en nuestra experiencia. No es que sea culpa de él, quiero decir que bueno, las características pueden determinar que tenga más riesgo. Yo sinceramente creo, no sé qué opináis vosotros, que si se perfora el ventrículo de verdad, no tienes nada que hacer. Aunque tengas el quirófano con el cirujano lavado y preparado y con el perfusionista ahí. Personalmente es lo que creo. Que la mayor parte de las complicaciones, cuando tú escuchas las complicaciones pericárdicas del dispositivo, la mayor parte son derrames pericárdicos leves que no son generados por una perforación, una irritación, un toque en una zona donde no debes, ¿vale? Que a veces, bueno, pues es un poco grande, lo pinchas y sale y se estabiliza el paciente. Pero si de verdad tiene una lesión en el ventrículo,
creo personalmente que hay poco que hacer. Si es en la aurícula, bueno, como una cámara de más baja presión, si lo drenas rápidamente, pues probablemente seas capaz de estabilizar al paciente y llevarlo al quirófano. Pero de verdad, como se perfora el ventrículo, corre, pero es una situación complicada. Yo personalmente creo que, más allá de que haya o no equipo de cirugía cardíaca, lo que sí que se tiene que hacer es en centros de alto volumen. Evidentemente, si pones 5 micras al año, se te va a complicar alguno seguro. Ahora, si es digamos, ya prácticamente es un implante rutinario, porque pones muchos, has adquirido mucha experiencia, ya sabes los trucos para evitar complicaciones, no vas a tener ningún problema. Entonces, más que cirugía cardíaca sí o no, yo creo que hay que tener centros de alto volumen para que pongan los micras. Juan Gabriel, ¿no crees que la disyuntiva de lo dejo, lo saco, viene un poco porque estamos condicionados al endocárdico, ¿no? Y dejar un endocárdico nos da repelús, pues porque se puede infectar dentro de 5 años y la extracción va a ser mucho más difícil, porque va a ser insuficiencia cúspide, trombosis venosa, interacciones, resonancias. Y claro, todo esto no sucede con el Dildes, ¿no? Entonces, a mí no me da demasiado problema dejar un dispositivo que además, como has comentado tú, la mayoría de enfermos son mayores y como mucho van a tener un recambio, ¿no? Sí, yo creo que por eso, yo creo que casi todo lo que preferimos dejar ese abandonado, lo ponemos en off y implantamos uno nuevo. Todos tenemos pacientes con cables abandonados y no nos da ningún coraje el dejar el cable abandonado. Ahora, hay pacientes que se les ha puesto un sin cables muy jóvenes por circunstancias X. Si esos pacientes vamos dejando, si podemos, yo creo que en esos pacientes no estaría de más implantas el nuevo dispositivo sin cables y utilizando el mismo sistema que has utilizado, intentas extraerlo con un lazo. Que no, pues lo dejas. Si tienes la suerte y lo puedes quitar, pues no pasa nada. Pero por regla general, la mayoría abandonado y uno nuevo. Incluso que la estrategia Lildes en un paciente joven, como has mencionado, pues puede ser una estrategia puente a otra cosa en el futuro. Sí. Es decir, que no quiere decir que ya le hayas condenado a sin cables y aquello sea un cementerio de metal. O sea, que bueno, pueden ser uno o dos implantes durante 10, 15 o 20 años y ya después se verá lo que se le puede hacer al paciente. Nos da tiempo a una más para Marta. Ahora que el subcutáneo parece que ya el choque inapropiado lo hemos solventado, que las indicaciones además ya ponemos enfermos convencionales y si encima ahora le podemos poner ATP, ¿nos queda resquicio para el transvenoso? ¿O en 5 años no estaremos poniendo transvenosos a nadie? Bueno, yo creo que va a haber una barrera importante que es el precio, ¿no? No sé cómo saldrá, pero bueno, a priori pues seguro que es bastante más caro que el endovenoso. Y bueno, y son 2 procedimientos. Entonces, bueno, habrá que demostrar lo que realmente es mejor. Hombre, es atractivo, pero ya digo que hay esas 2 cosas, ¿no? Que son 2 procedimientos distintos, cada uno con sus posibles complicaciones y económicamente, pues seguro que esas 2 trabas yo creo que van a estar. Pues yo creo que terminamos. Me recuerda David Calvo que en la sala de los Posters se hacen ahora los homenajes a los asociados que se jubilan. Y muchísimas gracias a los ponentes por unas ponencias fenomenales, por la discusión y a la audiencia.